concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparzan y solas. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Mateo 13, del 1 al 9, 18 al 23. Este pasaje. Amén. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Capítulo 18 y el versículo 23. 13, 18 al 23. 13. ¿Versículo? Capítulo 13. ¿Dónde estamos? Amén. Siguiendo el capítulo 13, con el versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Amén. Oremos. Señor, en tus manos entregamos este mensaje para que tu Santo Espíritu reparta conforme a la necesidad de cada corazón que va a escucharlo, Señor. Tú sabes lo que necesita cada mente, cada corazón. Así que en el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Amén. Amados hermanos, queridos oyentes, hemos estado conversando en el último tiempo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las grandes ventajas de tener el Espíritu Santo con nosotros? Hemos dicho por qué el Señor Jesús ya tenía que irse para cumplir. Habiendo en parte ya cumplido su propósito, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, a hacer su obra. Así que no hay nada más alentador como tener una vida cristiana victoriosa en nosotros. Pero para que tal cosa pueda ocurrir en cada momento de nuestra vida, en cada hora y en cada día, debemos siempre estar bajo la dependencia y dirección del Espíritu de Dios, siempre llenos de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras almas. Es fundamental. El crecimiento y el poder apreciar la plenitud de la verdad de Dios es un proceso que nos va a durar toda la vida mientras estemos en este cuerpo. En esta vida nunca estaremos preparados para comprender toda la verdad de Dios. Pero el Espíritu Santo es un guía fiel y por eso debemos ser siempre seguidores fieles del Espíritu de Dios. Es esencial, amados hermanos oyentes, es esencial para el creyente que predica a los no cristianos entender que cada vez que anunciamos el mensaje del Evangelio, sucede que la palabra de Dios puede tomar cualquiera de estos 4 caminos en aquellas personas que nos escuchan. Hay 4 caminos que pueden perfectamente ser tomados. Ahí en los versículos que leíamos recién de Mateo 13, 1 al 9, se relata la historia del sembrador, la enseñanza del sembrador, que es el título de este mensaje. Y en los versículos 18 al 13 se habla de la verdad espiritual. Y no es de extrañar que cuando predicamos las buenas nuevas del Evangelio, al no ver los resultados que esperamos nosotros, podamos a veces llegar a desanimarnos. Porque no vemos fruto del Evangelio en aquellas personas que amamos,
y queremos que sean transformadas por el poder de Dios. Pero debemos tener presente que debemos perseverar en la oración y suplicar para que la misericordia del Señor les conceda a esas personas que le hemos predicado el arrepentimiento para salvación. También debemos tener claro que cuando anunciamos el Evangelio, es Jesús el que nos envía. Como dice Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al cual yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. También podemos ver entonces Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí el primer camino que encontramos es el de el oyente de un corazón duro. En la parte primera de la tierra, la semilla cae junto al camino. Tierra que es encajonada del sendero, donde la semilla no encuentra lugar para entrar. En la preparación de los terrenos, en el sector agrícola, se suele dejar un camino entre surco y surco, de tal forma que se endurece porque por él camina ¿quién? El sembrador. De tal forma que cualquier semilla que cae en este sector del camino es casi imposible que pueda penetrar en la tierra y producir plantas. De tal forma que al final vienen las aves del cielo y se comen esa semilla que está ahí. Nuestro Señor Jesucristo nos explica cuál es el significado de esta parte. Por eso en Mateo 13:19, el Señor Jesús les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La razón por la cual este tipo de oyente no entiende ni cree en la palabra de Dios es porque tiene el corazón duro, como piedra, tal como el camino entre los surcos en un sembradío que es duro. Así el corazón de algunas personas está totalmente endurecido, de tal forma que se les hace imposible creer en Dios, incluso aunque vean con sus ojos la gloria de Dios. Solo nos basta recordar el caso del faraón, que endureció su corazón y trajo sobre sí su misma ruina. Eso lo podemos leer ahí en Éxodo 14, 17 al 18. Dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en el faraón y todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Es un claro ejemplo de endurecimiento de corazón. La mayor desgracia entonces de un corazón duro es que conduce al hombre y a la mujer a su total destrucción. Por eso en Proverbios 23:1 dice lo siguiente, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. El único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, el que es anunciado a través de la predicación de la palabra de Dios, cuando nosotros entregamos la palabra de Dios. Por eso Pablo en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La manera que tiene Satanás para entorpecer la obra del Señor Jesucristo es lograr endurecer el corazón de los seres humanos, que ha sido cegado su entendimiento,
para que no crean al Evangelio y se salven. Por eso también Pablo, escribiendo a la iglesia, la segunda carta a los Corintios 4:4, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A través del pecado, de las filosofías y de las necias creencias del hombre, el diablo ha logrado que el hombre desprecie el mensaje de salvación de forma tal que cuando escucha del Evangelio, vienen a él todos sus prejuicios y creencias que tienen en su mente y en su corazón. Y esto hace que opongan un muro de contención a fin de que la palabra de Dios no transforme su duro corazón. Momento que es aprovechado entonces por el diablo y que viene y arrebata esa semilla que fue sembrada a fin de que la persona no salve su alma de la muerte eterna. Por eso el apóstol Santiago también nos dice, ahí en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En resumen, amados oyentes, estos son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden, ni la reciben, tal como Pablo dice nuevamente en 2 Corintios 4:3-6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el primer camino que hemos encontrado. El corazón duro del hombre. Luego, en el segundo camino que puede haber, que es la segunda parte de la tierra, encontramos el oyente de un corazón que tiene un corazón negligente. Porque dicen en Mateo 13:5-6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Así que en esta segunda parte de la tierra, la semilla cae en pedregales o piedras, tierra rocosa, donde una capa muy fina de tierra permite que la semilla brote, pero la piedra que está por debajo impide que crezcan las raíces y por eso floreció pronto. Pero cuando salió el sol, estos brotes se quemaron y por no tener raíz se secaron. Así que el segundo oyente, especificado en esta parábola, es aquel que tiene el corazón tibio. Es aquel que cayó junto a pedregales, donde no había mucha tierra. Por eso brotó pronto la planta. Pero como sus raíces no lograron profundizar en la tierra, al salir el sol se secó. Nuestro Señor Jesucristo nos explica mejor esto en la sección de Mateo 13:20-21. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que este oyente es el que se entusiasma cuando escucha la palabra de Dios,
de tal forma que establece sus compromisos con Cristo a la ligera, impulsado por sus emociones. Pero cuando sale el sol, es decir, cuando vienen las pruebas en el fondo, es decir, las persecuciones, vienen las aflicciones por causa de la justicia, estos retroceden y tropiezan. Así que esto causa en definitiva que la semilla del Evangelio no tenga ningún fruto en estas personas, pues ellos no tienen raíces. El tener raíces profundas en el Evangelio equivale a tener firmes convicciones, lo que es muy importante, ya que de estas creencias depende la firmeza del cristiano en medio de todas sus pruebas y dificultades. Por eso, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestro Dios siempre nos ha avisado y anticipado de que habrá problemas en nuestra vida cristiana. Satanás buscará siempre la forma de sacarnos del camino de Dios. Pero nuestro fuerte compromiso y convicción nos va a sostener en el camino correcto. Y eso lo podemos, ¿cierto?, apreciar en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Así que por ningún motivo debemos mirar ya hacia atrás, sino simplemente avanzar, porque tarde o temprano seremos honrados por nuestra fidelidad. Por eso en el Evangelio de Lucas 9:62, el mismo Señor Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. El que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Es a Cristo a quien nosotros en el fondo predicamos, lo que significa Jesucristo como la luz del mundo, el pan de vida, el Salvador del mundo, en quien tenemos puesta nuestra esperanza para el día de la redención. El tercer oyente que aparece acá es el que tiene un corazón ansioso. Por eso, al leer en Mateo 13:5 y 6 y 7, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y quemó porque no tenía la raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Así que en la parte tercera de la tierra corresponde al oyente que se describe en esta. El corazón saturado de los deseos de este mundo. En este caso, la semilla cayó en esta tierra y no pudo producir planta alguna porque los espinos que había en el sector lo ahogaron. Nuestro Señor explicó mejor esto en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que en este tipo de oyente, la palabra de salvación no tiene ningún efecto, porque su corazón se encuentra lleno de afanes de este mundo, prisionero de los placeres de la vida y el engaño de poseer riquezas. Estos afanes hacen imposible que esta persona se salve. Los afanes de esta vida provocan que la palabra implantada en su corazón se ahogue. ¿Qué afanes podemos encontrar o dónde lo dice? En 1 Juan 2:15 y 17 nos advierte.
No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También podemos agregar otro pasaje en Mateo 6:34. Así que, dice el Señor Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En este tiempo vemos al mundo obsesionado con el deporte, la música, las películas, los juegos de video y tantas otras cosas. Todo esto hace parte del entretenimiento que satisface la carne en el mundo. Y a veces queremos vivir la vida cristiana ligada a esta clase de vida, como si el mundo girara en torno a estas 4 actividades o más. Por otro lado, en la Escritura también se nos dice que se nos advierte sobre el engaño de las riquezas. Por eso el Señor Jesús se refirió también en Mateo 6:24. Ninguno, dice, puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, debemos abandonar todo deseo pecaminoso, todo afán por enriquecernos o hundirnos en la vanagloria de este mundo. Antes, debemos buscar a Dios y su reino, tal como lo dice el Señor Jesús en Mateo 6:33. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá también encontramos a los que no quieren predicar el Evangelio en forma completa, total. ¿Por temor a qué? A ser rechazados en el trabajo, en el colegio, en las universidades, por los vecinos y en el ámbito ministerial, en el ámbito del ministerio, por tener temor de los miembros de la iglesia, porque se pueden ir, porque estamos predicando en el fondo una palabra ligera y moderna. Muchos incluso han hecho de la conversión de un creyente una sola frase o juego de palabras, sin insistir en el que está tomando una decisión de que tiene que haber un verdadero arrepentimiento de corazón, para que realmente su corazón sea transformado y pueda llegar el poder de Dios en su corazón y cambie su vida. Ahora, en el cuarto punto, en el cuarto terreno que encontramos, es el oyente que tiene un corazón convertido. Por eso ahí en Mateo 13:8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En la cuarta tierra, en la cuarta porción de la tierra, la semilla cayó en buen terreno. Por tanto, dio fruto. Estos son aquellos que oyen la palabra del reino y la entienden, porque a diferencia de los primeros dice que no entienden. Mire, recordemos en Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la quita. Pero en Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como cristianos debemos entender, y este entendimiento no solo es conocimiento con fe, porque en Santiago el apóstol dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No solamente saber de la palabra, es aplicar
la palabra en nuestras vidas. Así que finalmente se nos presenta al oyente que tiene un corazón convertido. En este caso se trata de un terreno fértil. Aquel que se encuentra limpio de toda contaminación, que pudiera evitar que las raíces de la planta se arraiguen en buena tierra y no deje que cualquier cosa lo pueda ahogar. Para que la palabra de Dios sea efectiva, es importante permitir que ésta limpie nuestro corazón de toda amargura. Hay que dejar al lado la amargura, el odio, el pecado, el prejuicio y cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad divina de Dios. Solo así podremos dar frutos agradables delante de nuestro Señor. Por eso en Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que el hombre necesita en el fondo es limpiar su corazón de toda inmundicia. Y solo cuando obedece la palabra de Dios es cuando ocurre lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esta misma palabra tiene el poder para hacernos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Santiago en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Y cuando esto pasa, el mismo Señor es el que hace producir a cada creyente a 100, a 30 por uno y a 60 por uno, según sea la voluntad. Nuestro Señor termina esta parábola con las siguientes palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta advertencia tiene que tomarse muy en cuenta, porque solo dos efectos se tendrán al escuchar la palabra de Dios: o es para salvación o es para condenación. Muy claro lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando alguien escucha la palabra de Dios, o es para salvación eterna, o es para condenación eterna. Porque si no se obedece en vida, aquel día la palabra que se le ha predicado lo va a juzgar. Por eso en Juan, el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo muy claramente en Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice. Porque no he venido a juzgar al mundo, dijo el Señor Jesús, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es muy claro el mensaje del Señor Jesús. Y eso es lo que hacemos cada vez que predicamos la palabra. Nosotros no lo juzgamos. Es la palabra el que juzga, al que escucha. Así que no obstante, debemos creer en el poder de su palabra, la cual tiene el poder para transformar nuestro corazón y por medio de la fe en Cristo, Jesús, convertirnos en herederos de la vida eterna y hacernos además hacedores de la palabra. Por lo tanto, debemos tener una raíz y estar siempre unidos a la vid verdadera que es Cristo en nuestra vida. Ahora, si permanecemos en Cristo, podremos dar fruto del Espíritu, frutos del creyente, para que Cristo sea exaltado en nosotros, en nuestros actos. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, amados hermanos, queridos oyentes, concluyendo finalmente, podemos decir que de la manera parecida a la enseñanza que hemos visto hoy, el recibimiento del consejo del Espíritu de Dios va a variar mucho. Algunas personas se cierran al Espíritu Santo, y no derivan en ningún beneficio de sus enseñanzas. Otros buscan la ayuda del Espíritu en momentos de angustia, pero no le prestan atención en momentos cotidianos. Aún otros oyen la voz del Espíritu, pero solo suavemente a través de la multitud de voces que compiten con ella. Pero otros reciben el consejo del Espíritu con alegría y producen fruto espiritualmente abundante, convirtiéndonos en gigantes espirituales. Aunque podamos estar tentados a pensar que nuestro estado espiritual actual es inmutable, o sea que no cambia, como por ejemplo si participamos de las disciplinas tradicionales, que son alabanza, estudio de la palabra, de la Biblia, oración, unión con amigos cristianos y la obediencia a lo que ya entendemos de esa palabra, indudablemente que esto va a mejorar nuestra afinidad de la enseñanza del Espíritu, la cual nos va a preparar para un crecimiento espiritual de la misma manera que se hace con el arar, regar y fertilizar y preparar una buena planta para que pueda crecer. Así que al escoger y practicar tales disciplinas o no, decidimos si nos haremos discípulos robustos de Cristo y dadores de buen fruto, y donde nos podemos también beneficiar de nuestra unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a ofrecer guiarnos de manera fiel. Por eso que todo depende de lo dispuestos que estemos nosotros para aceptar el liderazgo del Espíritu en nuestras vidas. Asimismo, el Espíritu nos va a ayudar a hablar de temas sobre los cuales Jesús mismo no nos dejó consejos muy específicos. Pero la respuesta dada por la palabra del Espíritu siempre va a ser consistente con la palabra y el Hijo. Cuando hay temas espirituales en que a veces no hay mucha claridad tácita en la palabra de Dios, el Espíritu siempre nos va a querer dar una respuesta. Y esa respuesta va a ser concordante con la palabra que está escrita, con la palabra del Padre, Dios Padre, y la palabra del Dios Hijo, Jesucristo. Eso nos va a dar un estándar para juzgar la palabra de aquellos que claman ser guiados por el Espíritu. En el fondo, cada vez que escuchemos a espíritus que nos hablan, tenemos que pensar nosotros y evaluar. ¿Es la palabra que nos están diciendo, predicando, consistente con la palabra del Padre y del Hijo? Y ahí tendremos la respuesta clara. Amados oyentes, si nunca has tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, o bien deseas renovar de nuevo una decisión por Cristo, a fin de que sea tu Señor y Salvador personal de tu vida, te invito a recibirle por fe, mediante la siguiente oración que te pido que tú repitas conmigo. Oremos. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Toma el control de mi vida y de mi corazón y de mis pensamientos, Señor. Hazme la persona que tú quieras que yo sea. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Gracias, Señor, por fortalecernos, por guiar nuestro camino, por ser nuestra roca sustentable, por habernos dado la salvación eterna, Señor. A ti sea siempre la gloria, a ti sea siempre el honor, a ti sea siempre la honra, porque tu sangre es la que nos ha salvado y tu poder ha transformado nuestras vidas. Pedimos todas estas cosas en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.